Bienvenidos a un nuevo debate de Redacción Médica. Hoy estamos en Zaragoza, donde hablaremos de la situación del paciente con leucemia linfocítica crónica en la Comunidad Autónoma de Aragón. Para ello nos acompañan 4 expertos que trabajan en Zaragoza. Vicente Carrasco, presidente de la Sociedad Aragonesa de Hematología y Hemoterapia y hematólogo especialista del Servicio de Hematología del Hospital Rollo Villanova. Pilar Delgado, jefa del Servicio de Hematología del Hospital Miguel Servet. Maite Olave, jefa de la sección de hematología del Hospital Clínico Lozano Blesa, y Araceli Rubio, hematóloga especialista del Servicio de Hematología del Hospital Miguel Servet, todos ellos en Zaragoza. Bienvenidos a un nuevo debate de Redacción Médica. Hoy hablamos de leucemia linfocítica crónica en Zaragoza. Para ello contamos con 4 expertos que trabajan en esta ciudad y que nos comentarán qué pacientes ven en sus consultas y cuál es la realidad actual de esta patología. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Por poner un poco en contexto la enfermedad, ¿en qué consiste esta patología? Empezamos, Araceli. Pues la patología consiste, o la enfermedad, en una producción excesiva e inadecuada de linfocitos, que es un tipo de leucocito blanco, por lo que conoce un poquito la gente, que se van produciendo en mayor o menor velocidad y acumulando en diferentes sitios. Es lo que se dice multicompartimental, ¿no? Los lugares más frecuentemente afectados por esta enfermedad son la médula ósea y los ganglios linfáticos o órganos parecidos a ellos como el bazo o el hígado. Dependiendo de la rapidez de la acumulación y de cuánto de extenso sea, pues va produciendo pues, los síntomas derivados de una compresión de los órganos de al lado o de alteraciones de las cifras de hemograma, de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, y se traduce o el enfermo tiene pues anemia, plaquetas bajas y lo más frecuente pues linfocitos altos en sangre, en un hemograma normal, que es por lo que son principalmente derivados a las consultas de hematología. ¿Cuál es la prevalencia de esta leucemia? ¿Es muy común? Pues es la leucemia más frecuente, porque aunque el nombre asuste, no es la leucemia que sale en la tele, ¿no? Y además los pacientes, las personas ahora viven más, se diagnostica pues conforme uno tiene años más, y la prevalencia nosotros aquí en Aragón, por lo menos en el área donde yo trabajo, que es el Servet, no la tenemos. Sí que estamos haciendo un registro de un poquito de los últimos años, de los casos nuevos, y extrapolando la prevalencia que he leído por ahí de 38 casos por 100.000 habitantes, pues a Aragón nos tocaría más o menos 650 pacientes. Pilar, por poner un poco el foco en el paciente, ¿cuál es el perfil? ¿Qué características tiene? ¿Qué síntomas? Bueno, pues la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Se suele diagnosticar por un hallazgo analítico, un análisis que se ha hecho por cualquier otra causa, y ahí se detectan esos linfocitos más altos de lo normal, y eso ya pone en marcha todos los estudios. Entonces, afecta sobre todo a pacientes de edad avanzada, más o menos la media del diagnóstico está en torno a los 70-72 años, y en Aragón pues es igual que en otras partes. Entonces, suelen ser pacientes de edad avanzada, predominio varones, y pues tienen las características de un señor de 70 años, tienen a veces otras enfermedades asociadas, hipertensión, diabetes, en fin, una serie de problemas médicos asociados, y nada diferente del resto de la población general de esa edad. Por aquí me gustaría preguntarles cómo es ese momento en el que se le diagnostica a alguien leucemia, porque tiene que asustar. Maite, si quieres empezar. Bueno, pues sí, efectivamente, el gran problema de este tipo de leucemia es casi, cuando se lo estás comentando al paciente, el nombre.
porque como han dicho mis compañeras, efectivamente muchas veces no hay que tratarlos, pero lleva mucho tiempo explicar lo que es esta enfermedad, porque efectivamente es una leucemia, porque es un tumor maligno y como tal es una leucemia, como ha explicado Araceli, y lo es, y entonces hay que nombrarla y hay que comunicarlo así al paciente, pero acto seguido y sobre todo cuando en la mayoría de los casos, como ha dicho Pilar, el paciente no va a necesitar inicio de tratamiento, claro, pues hay que decirle que tiene una leucemia, pero que eso no implica el concepto que la población general tiene de una leucemia como una enfermedad en la que uno tiene que hospitalizar, recibir un tratamiento, generalmente quimioterapia, en un hospital durante mucho tiempo y con una probabilidad de que las cosas no vayan bien relativamente alta. Entonces hay que explicar la enfermedad, pero además explicar que esto no es así, las características que tiene de crónica, que es muy importante. Luego es muy fácil también que los pacientes te pregunten, pues a mí hoy en la consulta me ha pasado, ha venido una paciente con un nuevo diagnóstico de esta enfermedad, relativamente joven porque tenía 60 años y como ha dicho Pilar, pues es más común, la mediana está más cerca de los 70 que de los 60 y bueno, pues había que explicarle todo y la segunda parte es de explicar que esto, aunque probablemente no lo curemos, pero es algo crónico que va a acompañarles muchos años de su vida y que en gran parte de los pacientes no van a requerir tratamiento, pero que si lo requieren, pues que las cosas han cambiado muchísimo, que es de lo que hablaremos ahora. Pero desde luego el impacto emocional pues es muy alto, porque empiezas nombrando pues, el concepto de la enfermedad, que es una leucemia. Eso es así, ¿no? Con unas peculiaridades, pero lo es, ¿no? Vicente, ¿quiere añadir algo de lo que hemos dicho hasta ahora? Claro, totalmente de acuerdo, claro. Y tenemos un espectro muy amplio de pacientes, desde los que no le dan ninguna importancia y siguen su vida normal, pero cada vez más yo sí que noto que sí que el impacto emocional es grande, porque la gente está más informada. Se les dice que es una enfermedad hematológica, no benigna. Y bueno, pues lógicamente pues, se preocupan de la evolución del futuro, cómo va a ir, y muchas veces les decimos que no le vamos a poner tratamiento de inicio, que es la mayoría, y eso también a veces pues, también les preocupa, ¿no? Entonces su preocupación es que les vamos a dejar evolucionar hasta que llegue el momento de tratar, y que luego con unas palabras u otras decimos que no se va a curar, pero sí que les decimos que se cronifica. Pero todo eso, pues hay personas, yo he tenido también casos que lo han encajado muy mal y entonces la espera hasta la segunda visita o la tercera visita lo han pasado realmente mal. Hay una tendencia además a pensar en la población general que en general el cáncer hay que diagnosticarlo precozmente para tratarlo precozmente. Entonces, claro, aquí el mensaje que estás dando es, tiene usted un tipo de cáncer porque es la realidad, pero no hace falta hacer. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que invertir es mucho tiempo, mucha conversación, mucho, pues eso, pues intentar, pues lo que dice Vicente, ¿no? Que se entienda, realmente desgranar bien la enfermedad para la tranquilidad del paciente, porque claro, si no son realmente mensajes que contradicen a ideas que tiene la población general con respecto al cáncer y a la leucemia, ¿no? O sea que... ¿Tenéis un papel tranquilizador en este caso, vosotros los profesionales? Sí, yo quería añadir también una cosa respecto a lo que comentaban los compañeros, que teniendo en cuenta el perfil de persona mayor con comorbilidades, que casi siempre les pasa algo o que tienen síntomas de algo, a veces es muy difícil que entiendan que se encuentran mal por otras cosas que no son la LLC. Y este es otro problema que cada vez más yo creo que vemos en la consulta, porque la mitad de los pacientes están asintomáticos y no necesitan tratamiento porque están asintomáticos y sabemos que no les repercute en nada, pero son pacientes que tienen muchas cosas, comorbilidades, que les limita la calidad de vida y que no entienden a veces que aunque tengan un cáncer crónico que no necesita tratamiento, la limitación de su calidad de vida no es por esto. Claro, efectivamente. Yo quería comentar una anécdota para
hacer hincapié en lo importante que es el dar una información exhaustiva y correcta y estar seguros de que el paciente la ha recibido adecuadamente. Hace poco contactó conmigo una conocida a la cual le habían diagnosticado una leucemia linfática crónica en otra comunidad. Y ella había llegado a la conclusión de que se trataba de una enfermedad tumoral y que no tenía tratamiento porque le dijeron que no la iban a tratar. Y ella entendió que como no tenía tratamiento estaba desahuciada. Entonces estuvo unas semanas haciendo todos los papeleos y todo para poner en orden sus asuntos y pasado el tiempo debió reunir valor para preguntar una segunda opinión y me llamó. Y entonces yo le expliqué lo que era y era, vamos, todo lo contrario. Sí. Entonces es muy importante informar y estar seguro de que esa información llega correctamente al paciente y que el paciente la ha entendido bien. Y a veces también que yo creo que también es bueno que les demos tiempo, es decir, que al paciente le digamos, y si tiene alguna duda, vuelva, porque yo creo que se procesa la información, todos los seres humanos yo creo que lo hacemos, ¿no? Las malas noticias a veces se procesan en poco tiempo, pero lo normal es procesarla a lo largo del tiempo y que vayan surgiendo dudas. Entonces, ese ponernos a disposición, y ahí podría entrar luego pues, el papel de organizaciones que acojan en ese sentido, y también en el de seguir explicando los días o el tiempo después, adaptando y logrando lo que dice Pilar, en definitiva que entiendan la situación y cómo les va a impactar o no, ¿no? Y me ha llamado también la atención lo que has dicho, y totalmente de acuerdo, Araceli, porque hoy la misma paciente a la que me refería me decía, entonces ya entiendo, estoy cansada por la enfermedad. Y digo, no, porque ha sido un hallazgo casual que no le puede producir nada. Y digo, bueno, es que el cansancio es un síntoma tan común, no le iba a decir yo también estoy muy cansada, ¿no? Pero quiero decir, tan inespecífico, que tienes toda la razón, Araceli, que muchas veces la vida continúa y les van a seguir sucediendo días buenos, días malos, patologías, y no, a veces pues encontrarse mejor o peor, como todos, ¿no? Según el día, y eso también hay que... claro, lo tienen que encajar. Esto de que el cáncer en general y la LC mucho más está como cronificando. Yo creo que ahora se está empezando a entender un poco más, porque en la oncología en general y nosotros mismos con la inmunoterapia, ¿no? Todo se está cronificando un poco, pero hasta ahora y aún no, y es difícil a veces que entender los cánceres líquidos estos, incluido la LLC, porque los pacientes entienden que tienen un cáncer de colon, se lo quitan y ya está, pero esto sigue siendo difícil. Vicente. Sí, quiero decir que de toda la información que damos, la catarata de información en la primera visita, se dice que se llevan un 10, un 20%. Sí. Y además en esta, que es particularmente compleja, por lo que hemos dicho, es un tumor no sólido, y hay que explicarles la biología, además, que lógicamente no van a entender, ¿no? Sí. Y cómo conviven con otras células, con el sistema inmune, la proliferación del clon, etcétera, y eso no lo van a entender. Pero pues, es para que comprendan que no les vamos a tratar, ¿no? Y que puede quedarse quieto y que puede estar toda la vida quieto, incluso en ocasiones. Bueno, por seguir... Hay que ponerse en la piel del paciente e intentar ver lo que ha entendido, lo que decía Pilar también. Sin duda, un ejercicio de educación del paciente también. Por eso necesitamos tiempo. Bueno, pues, Hablábamos de comorbilidades, de que el paciente tiene muchas, generalmente asociadas a la edad. ¿Qué importancia tiene entonces el manejo multidisciplinar, sobre todo los pacientes que ya tienen tratamientos? ¿Con qué otras especialidades tenéis que trabajar? Maite, si quieres empezamos por ti. Pues la verdad es que con muchos, ¿no? Realmente a lo largo y luego supongo que volveremos, ¿no? A lo largo de los últimos años, en el que han aparecido nuevos fármacos,
Pues la verdad es que eso, bueno, ha impactado muy positivamente en el paciente, pero ha hecho que las complicaciones que tengan los pacientes sean distintas. Hasta hace no muchos años, pues todas las complicaciones, como lo que hacíamos era quimioterapia, pues las complicaciones que generábamos nosotros mismos, los hematólogos, realmente pues eran unas complicaciones que eran con las que habitualmente convivimos y trabajamos, pero con el paso del tiempo los nuevos fármacos han cambiado el paradigma muy positivamente, pero han hecho que aparezcan otras complicaciones y necesitemos a otros especialistas, porque sobre todo yo creo que las complicaciones cardiovasculares pues son las que, bueno, más tenemos que controlar y quizás peor o podamos hacerlo solos, y por tanto necesitemos fundamentalmente a un cardiólogo, a un cardiólogo de cada uno de nuestro centro que le guste o que haga sobre todo cardiotoxicidad, que se llama, y bueno, y nos ayude en todo ese manejo de los efectos secundarios. Yo, así de entrada, si tuviera que elegir un especialista que quiero cerca, pondría al cardiólogo. Por aquí, por el Miguel Servet, ¿cómo es este trabajo en equipo? Bueno, Pilar. yo creo que también es muy importante un geriatra. La geriatría es fundamental porque son pacientes a veces muy, muy, muy añosos y manejar cualquier tratamiento en ellos es muy complejo. El geriatra es fundamental y nosotros estamos trabajando un poquito con los geriatras del hospital para intentar pues, establecer algún circuito que favorezca, que facilite pues, que el paciente sea atendido de una forma global. Creo que es muy importante también atención primaria, porque atención primaria, pues el paciente asintomático, pues yo creo que aunque nosotros hagamos una revisión anual, pero hay muchos problemas que tiene que no tienen que ver con su leucemia linfoide crónica, las puede controlar él y no derivárnoslo a nosotros. Y creo que es importante también enfermería. Las consultas de enfermería, los gestores de casos, pues también son una baza muy útil ahí. Y quizás la última incorporación que ya hay en hospitales, creo que vosotros ya la tenéis, en los nuestros han empezado hace poco el farmacéutico, porque tienen unas listas de medicamentos que no sabemos controlar, toxicidades, que interacciones, toxicidad, y luego que se pueden quitar, a lo mejor que no necesita, y que porque claro, el fármaco puede ser muy bueno, muy potente, pero si no se lo toma el paciente porque no quiere tomar una pastilla más, pues nos da igual. Sí, ese es un trabajo que hacíamos nosotros antes, ¿no? Revisando. Ahora nos ha facilitado los registros electrónicos, la historia clínica electrónica, pero antes era el que más se preocupaba, el que hacía sacar la lista pero del claro, hay que bolsillo del sacar la paciente, lista, ves pacientes que llevan... que normalmente pues, muchas veces no se hacía por falta de tiempo. Ahora, pues si contamos con los farmacéuticos, mucho mejor. Tienen un papel muy importante cada vez más con nosotros. Bueno, con nosotros, en realidad con el enfermo, ¿no? Pero que efectivamente cada vez más las interacciones y lo que dicen, los pacientes acumulan medicaciones que a veces nos desborda a nosotros, ¿no? Y en cambio ellos pues tienen efectivamente una soltura, un manejo, y además otra cosa muy importante es el asegurar que el paciente toma las medicaciones correctamente. Y ahora se trata vía oral, con muchas veces esta enfermedad, con fármacos que se llevan a su casa y ellos son los responsables. Yo añadiría, si me permitís, otro servicio que me ha venido a la mente ahora, que es medicina preventiva también, por el estado de inmunosupresión. Hoy en día estamos incidiendo, que antes se hacía menos, y cada vez estamos centrando un poco el foco en el estado de inmunidad del paciente. Entonces, a veces se remite, le hacen una valoración y se produce la inmunización o vacunación porque tiene un estado de inmunodepresión, y muchas veces los síntomas y las mayores morbilidades son por las infecciones. Entonces tiene que estar bien vacunado del neumococo, de gripe estacional y otras bacterias que
O sea y que ellos se encargan. hay muchas especialidades. Sí, sí, metidas. nosotros seríamos un poco como el centro de coordinación, un poco para derivar, para llamarles, para ordenar un poco, ¿no? Porque Sí. comités, no sé, por lo menos en los centros más pequeños, ¿no? O sea, sesiones conjuntas vamos derivando nosotros No, o los pidiendo derivamos, opiniones. efectivamente, sí. Yo creo que los vamos ahí. derivando y bueno, si hace falta trabajar Sí, también en el exacto. sentido que dices de la inmunidad, pues si hace falta hacer consultas con el servicio de infecciosos, pues lo hacemos también porque, bueno, Claro. sí, sí. Por abordar un poco la evolución de la enfermedad de los tratamientos, ¿cómo ha sido tradicionalmente tratada aquí en Aragón? Me imagino que se extiende a España. ¿Y cómo es actualmente? ¿Quién se anima? Araceli. Pues hasta hace unos años con quimioterapia fundamentalmente, añadiendo como única inmunoterapia el rituximab, y claro, eso te limitaba mucho los pacientes que podían recibir un tratamiento un poco eficaz para la enfermedad, porque salvo alguna quimioterapia un poco paliativa añadido al rituximab y que la leucemia linfoide crónica no fuera de las no buenas, pues claro, no tenías opción por la toxicidad. Y desde la aparición de los nuevos tratamientos, los inhibidores de BTK, los primeros y ya pues los inhibidores de BCL2, pues menos tóxicos sobre todo y muy cómodos, pues claro, eso ha hecho que, y menos toxicidad, aunque hay que controlar la que tienen, pues eso ha hecho que muchos pacientes con el LCA, a pesar de ser mayores y con muchas comorbilidades, tengan acceso a un tratamiento muy bueno de la enfermedad. Ha habido un cambio importante en los últimos años. Tremendo, vamos. Sí, radical. Probablemente ¿no? sea una de las Radical. enfermedades que más ha cambiado. Podemos decir que antes era quimioterapia, lo que dice Araceli, añadiendo este fármaco, un anticuerpo dirigido contra esos linfocitos tumorales, pero en definitiva la base era quimioterapia tradicional, por decirlo de alguna manera, y prácticamente ahora todos estamos, o casi todos los hematólogos estamos de acuerdo en que ya no hay sitio para la quimioterapia, todos son nuevos fármacos, entonces eso tiene un impacto a todos los niveles, ¿no? Económico también, si hay que hablarlo, ¿no? Pero el impacto positivo, que es de lo que se trata, enorme, ¿no? Cambia la vida de las personas y a mí eso, o sea, me parece que viven más y que viven mejor. Me parece muy importante porque también hay otro concepto y es que la mediana de edad más o menos hemos dicho que es 70 y algo. También es verdad que ahora 70 años son unos años en los que todavía las expectativas de cómo vivir la vida de esa persona pues es también muy distinta a hace 30 años, que se consideraba una persona, la sociedad, incluso él mismo, más mayor. Pero ahora hay un concepto y a los 70 años los pacientes quieren seguir haciendo montañas si lo hacían, viajar si lo hacían y un montón de cosas. Entonces realmente ese es un paso añadido muy importante que han supuesto los nuevos fármacos en la leucemia linfática crónica, que los pacientes viven mejor, que los pacientes que antes, como dice Araceli, iban mal y no podíamos hacer nada, sobreviven, pero además, en general, son pacientes que viven mejor, o sea que es más fácil que su calidad de vida se vea menos comprometida y sus vidas puedan ser más parecidas. Y eso me parece que es, bueno, que son una serie de logros increíbles. Vicente, comentábamos que los tratamientos ahora son orales. Me imagino que las visitas se han reducido al hospital. Sí, así es. Anteriormente, pues eran, como hemos dicho, los pacientes que llegaban a necesitar un tratamiento activo entraban ya en el circuito de hospital de día para inmunoquimioterapia, que es intravenosa, con las visitas del ciclo, las visitas interciclo y así hasta que finalizaban el tratamiento. Ahora, si necesitan un tratamiento, que son los pacientes que más han progresado o puedan ser más graves o con síntomas, se pueden manejar en consulta externa. También con un menor número de visitas. Se prescribe, colaboramos con farmacia, pasan al servicio de farmacia y al principio quizá más frecuentemente para ver un poquito la tolerancia al tratamiento, cómo lo han encajado en cuanto a síntomas, en cuanto a cifras de hemograma y luego ya se pueden espaciar
las visitas y entrar en el circuito de consulta externa, que es mucho más cómodo. Sí que es verdad, la contrapartida es que muchos tratamientos son indefinidos, eso que imagino que hablaremos posteriormente. Por poner un poco en contraposición, ¿cuáles son los efectos secundarios de los tratamientos anteriores y cuáles son los efectos de ahora? Bueno, anteriormente eran los efectos generales de la quimioterapia, problemas de acceso venoso, flebitis, malos accesos y luego pues citopenias, o sea, bajada de cifras de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, de plaquetas. Algunas quimioterapias sí que es verdad que eran un poquito de otros mecanismos de acción, que no se caía el pelo ya, pero sí que tenían efectos muy potentes en cuanto al sistema inmune, con una inmunodepresión muy acentuada e infecciones muy frecuentes. Y hoy en día pues son otro rango de efectos. Digamos que esos efectos un poco están ya olvidados casi por nosotros también, y estos nuevos fármacos pues dan otro tipo de efectos, por ejemplo pues, a nivel digestivo, ¿no? Intolerancia digestiva, que son fármacos vía oral, también dan cierto número de infecciones pero menores, y efectos cardiológicos o cardiovasculares, pues hemos mencionado antes al cardiólogo en cuanto a hipertensión, algunos problemas cardiológicos también, y básicamente esos. Vale. ¿Consideramos que estamos en el mejor momento histórico del manejo de esta patología, lo que hemos visto hasta ahora? Hombre, pues ahora mismo sí. Hombre, el mejor, yo me imagino que vendrá alguno mejor, ¿no? El tratamiento finito para todos sería estupendo, pero ahora mismo es un momento muy interesante y mejor que nunca, desde luego. ¿Hay pacientes que todavía se están quedando fuera de estos tratamientos? No. Vale. ¿En qué ha mejorado el día a día del paciente? Me gustaría que me contáis un poco vosotras qué estáis viendo en las consultas. Pues, bueno, yo creo que el paciente está mucho más cómodo. Está mucho más cómodo porque tiene que venir muchas menos veces al hospital, se evita todo el periplo de los tratamientos intravenosos. La toxicidad del tratamiento es menor y entonces incluso eso puede tener el peligro de que baje un poquito la adherencia al tratamiento, que no le den toda la importancia que tiene a él tomarse la medicación. Eso es una cosa importante en la que hay que hacer también bastante formación, porque si el paciente está muy bien, pues llega un momento en que piensa que puede prescindir de la medicación y no es así. Entonces, en general, el paciente está mucho más cómodo sin dejar de tener una enfermedad hematológica, entre comillas, maligna, y toda la carga emocional que eso conlleva, porque aunque entienda que es una enfermedad crónica y que posiblemente acabe falleciendo por otro motivo que no tenga que ver con esto, pero el tener una enfermedad crónica también es un lastre anímico importante. Entonces es convertirte en un enfermo, aunque estés mucho más cómodo de lo que era hace años. Y yo creo que estamos a mitad de camino, porque lo ideal sería poder curar la leucemia linfática crónica, y ahora en este momento no la curamos. La convertimos en una enfermedad crónica bastante llevadera en general, porque también hay pacientes que se siguen muriendo por esta enfermedad, y de eso a veces nos olvidamos, nos ponemos muy contentos porque las curvas de supervivencia y todo ha mejorado, pero no nos fijamos en todos los pocos los que se han ido muriendo, y no digo todas las semanas, pero siguen muriendo pacientes por culpa de la leucemia linfática crónica. Entonces, estamos a mitad de camino, tenemos un largo recorrido hasta que la podamos curar, y luego pues intentar curarla con la menor toxicidad posible, de la forma más sostenible, y ya en un futuro muy lejano, pues ya esto es un poco ciencia ficción, poder pensar en prevenirla. Entonces queda mucho todavía, pero estamos ahora desde luego en el mejor momento de la historia. Bueno, Pilar ha introducido ya un poco los retos. Querría saber... No, sí, está muy bien. Querría saber un poco, ¿estáis de acuerdo con ella? ¿Qué queréis añadir al respecto, Maite? Bueno,
insistir en que me parece que es un momento, un hito desde luego, creo que para los hematólogos, los oncohematólogos, es un hito, como digo, ¿no? Hay un antes y un después, claramente, ¿no? Seguro que vienen momentos mejores y de hecho van saliendo fármacos de la misma familia, pero van saliendo fármacos que mejoran al anterior, y a lo mejor llega el momento en el que fundamentalmente yo creo que podamos hablar de que el paciente no necesita tratamiento, ¿vale? A lo mejor ese es puede ser un buen objetivo, o que realmente los tratamientos pues se lleven de la mejor manera posible, quiere decir que logremos la mejor profundidad de la respuesta que llamamos, es decir, que no se vea, que no se pueda detectar enfermedad, o sea, que nos aproximemos al máximo a la curación con ningún tratamiento o con la menor, si tiene que ser con tratamiento, con una toxicidad prácticamente pues casi, digamos, que con una tendencia a cero, ¿no? Para que, en definitiva, pues los pacientes, como he dicho, puedan vivir más y además mejor. Vicente, ¿qué queda pendiente en esta leucemia? La utopía o el objetivo sería la curación, pero un poco es un poco inalcanzable, ¿no? Porque siempre queda enfermedad residual, siempre se queda, pero el reto sería que el paciente tuviera su esperanza de vida como si no hubiera tenido la enfermedad. Un reto que yo creo que sí que se va a alcanzar, a lo mejor tratarlo en periodos cortos de tiempo, y que el paciente estuviera libre de tratamiento y hacer su vida normal. No se considera a sí mismo un enfermo, ¿no? Un paciente. Es decir, como se dice en otras enfermedades, una especie de cura funcional de la enfermedad y permitir hacer su vida normal, que yo creo que eso sí se conseguirá a medio plazo, vamos a decir. Sí, yo creo que será interesante ver, porque si ya con otros tratamientos algunos pacientes vivían mucho y se morían de otras cosas, en nuestro día a día, con estos tratamientos, será interesante ver de qué están muriendo estos pacientes que tan mayores acceden a estos tratamientos tan buenos, ¿no? Que sí que mueren, es verdad, como dice Pilar, hay pacientes que no tenemos todavía la solución de forma casi inmediata o por mutaciones o por lo que sea, pero yo sí que creo que ya vemos que muchos pacientes que han accedido a estos tratamientos mueren de otras cosas. ¿Hay alguna asociación de pacientes aquí en Aragón de leucemia linfocítica crónica? Hay la asociación bueno, por supuesto la Asociación contra el Cáncer, trabaja muy activamente, que eso si queréis podemos hablarlo, y luego existe la Asociación Dona Médula Aragón, que acoge en realidad a cualquier enfermo de cualquier patología oncohematológica, ¿no? Y luego está también el grupo o sea, la Asociación de Pacientes AEAL, que no me sale. Leucemia linfoma. Sí, leucemia linfoma se llama AEAL, y que también acoge a pacientes bueno, acoge, quiere decir que también están ahí incluidos pacientes y familias de pacientes con leucemia linfática crónica, sí. Y otra, ASGER también, vale. Asociación de Pacientes con Enfermedades Hematológicas. Sí, es verdad. Creo que han puesto raras también. Sí, raras. Es también muy local de Aragón, pero específica con leucemia linfocítica crónica yo no conozco tampoco. No. Se integran con otras enfermedades. Claro, es que yo creo que aquí sí que tiene un hándicap o características diferentes al resto de las enfermedades que nombramos, hematológicas, que es, por un lado, que a veces los pacientes son muy mayores, entonces hay esa edad ya muy mayor que, insisto, cada vez se va a cortar esa franja, porque no sé si es que todos, conforme cumplimos años, realmente nos parece que somos más jóvenes, o porque realmente yo creo que también, ¿no?, la población que se vive mejor ahora que antes, ¿no? Pero realmente ese paciente muy mayor, vamos a decirlo así, pues a lo mejor tiende menos a asociarse o a ir a asociaciones, etcétera, o por lo menos hoy por hoy. Y luego también que muchos pacientes, volvemos al mismo punto, no necesitan tratamiento, entonces realmente a lo mejor hay muchas veces que pues hay muchos pacientes de estos que no necesitan tratamiento, en los que a lo mejor agruparse y hablar de enfermedades pues no les es tan cómodo, tan práctico como a
otros pacientes que sí que han pasado por las terapias y que viven con eso encima de una manera más estrecha, a lo mejor, ¿no? Quiero aprovechar que tenemos aquí a Vicente, que es el presidente de la Sociedad Aragonesa de Hematología y Hemoterapia, para preguntarle si tienen algo especial en lo que estén trabajando acerca de esta leucemia. Bueno, nuestra sociedad es una sociedad científica para agrupar a todos los hematólogos en una comunidad que, igual que tiene dispersión de población, también tiene dispersión en cuanto a la atención especializada. Somos pues, un buen número de hospitales, pero muy dispersos también, que a veces, pues tradicionalmente a veces no hemos tenido mucho contacto. Intentamos un poco cohesionar a todos y el avance científico, poner a disposición los últimos avances, hacer puestas en común y hacer, sobre todo, yo creo que es fundamental también hacer grupos colaborativos, porque cada enfermedad se está subespecializando mucho. Los linfomas, las leucemias agudas, los mielomas y la leucemia linfocítica crónica también. Intentamos trabajar en equipo, hacer actualizaciones, intentar disminuir la variabilidad de tratamientos entre los distintos hospitales. Y luego también pues somos también un poco como un interlocutor también con autoridades sanitarias, reguladoras, proveedores de la atención farmacológica también, en cuanto a tener una voz más o menos única y facilitar todos esos tratamientos y que haya una equidad en toda la comunidad autónoma. Y en cuanto a pacientes, pues también queremos dar visibilidad a las distintas patologías, aunque bueno, quizás sea un aspecto a mejorar la comunicación con asociaciones de pacientes y hacer trabajos en conjunto que bueno, sí que tenemos en mente hacer en el futuro. Sí que quería añadir una cosa que he pensado cuando has empezado. Sí. Estos nuevos fármacos de los que hablamos, estos fármacos orales, como ya hemos dicho, pues facilitan que el paciente sea más independiente del hospital. Yo creo que ese punto en una comunidad autónoma como Aragón, que tiene una dispersión geográfica enorme, es especialmente, hay que ponerlo en valor de una manera muy especial a otras comunidades con una densidad diferente y con unas características demográficas diferentes, pero creo que en Aragón realmente es algo muy, muy importante. Aquí tenemos municipios que están del hospital a 100 kilómetros y eso lo sabemos muy bien. Mi centro, que es el Hospital Clínico, porque tenemos el área rural, es nuestra área de referencia, y entonces hay pacientes pues, de Tarazona, de Egea, de muchos municipios, además municipios que tienen un tamaño bueno, considerable, es decir, con mucha población, con muchos pacientes, y que el lograr esta independencia del hospital, realmente volvemos al punto de la calidad de vida y de la mejora para los pacientes enorme. En el Miguel Servet me imagino que lo veréis también. En el Miguel Servet tenemos un área menos dispersa, tenemos más zona, somos más urbanos, aunque sí que tenemos algún pueblo que está a 40 y tantos kilómetros, son muy pequeñitos, pero sí, las características de Aragón, con la enorme dispersión geográfica, es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Quizás sería bueno pensar en fomentar plataformas de telemedicina o con los médicos de atención primaria de las zonas rurales, igual pues se podría trabajar en esa línea. Bueno, se nos agota el tiempo. Yo os pediría ahora un minuto cada uno de conclusiones. Empezamos por aquí, Maite. La primera ahora, a traición. Bueno, pues yo insisto en que es un hito en la historia de la evolución de esta enfermedad y de la hematología, y el mensaje es pues de esperanza hacia los pacientes, realmente, el de, bueno, que efectivamente tiene el nombre que tiene, estamos ante la enfermedad que estamos, pero creo que como médicos tenemos que hablar mucho, facilitar al máximo el que los pacientes se sientan confortables para, ya sea a través de asociaciones y a través de otros pacientes o de nosotros mismos, que disipen todas sus dudas para intentar que vivan lo mejor posible todos esos años, y desde luego con un mensaje de esperanza y de intentar que
que la vida continúa con una buena calidad de vida, con muy buenas expectativas. Vicente. Pues es una enfermedad que ha cambiado radicalmente el proceso diagnóstico, el pronóstico también, podemos decirlo, y las formas de tratamiento para mejorar radicalmente la calidad de vida de los pacientes, y que estamos en el mejor de los momentos si miramos al pasado, pero el futuro aún todavía es más esperanzador en el sentido de aproximarnos a una vida lo más normal y con la mejor calidad de vida posible y bueno, similar a la que hubieran tenido sin enfermedad. Pilar. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero por no repetir, pues acordarnos de todos los pacientes que van mal, que los hay, no muchos, pero los hay, tenerlos presentes también, y luego insistir en la comunicación, 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 comunicación hasta el infinito, con los pacientes, con los compañeros, con las otras especialidades que nos apoyan, etcétera, etcétera. Y yo, pues por decir algo distinto, pues ojalá pueda ver al paciente más pronto que tarde, pues con una nota de un cardiólogo, una nota de un farmacéutico y una nota de un geriatra, porque así será aprovechable los tratamientos tan buenos que tenemos de la mejor manera posible para el paciente, pues de estas edades tan avanzadas que tenemos la suerte de tener. Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos en otro debate de redacción médica. Gracias. Gracias. Gracias.